Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. Estamos hablando ya en la última parte del siglo XVIII, y en la última parte del siglo XVIII la situación en España era una situación gravísima. Se había desatado la guerra con Inglaterra, que la estaba golpeando especialmente en las colonias, pero de las colonias venía la única esperanza de que España tuviera un numerario. Se había acostumbrado a vivir de los cargamentos de oro que llegaban de estas colonias con destino a sostener el boato y la vida bastante regalada de las cortes españolas. Pues estalló la guerra con Inglaterra y necesitaba recursos, y entonces ante esa falta de recursos mandó a sus famosos regidores para que vinieran a este continente a poner más tributos, como don Francisco Gutiérrez de Piñeres, por ejemplo, que llegó a esta Nueva Granada con ese plan, con ese mensaje, y empezaron entonces las nuevas exacciones y los nuevos tributos. Y el malestar de la gente era creciente, gente que ya no resistía más, no resistían más los indígenas, no resistían más los negros, no resistían más los criollos, los impuestos eran muy altos y alguna cosa iba a pasar. Y empezó a suceder, sí señores, en el Socorro Santander, una ciudad construida toda en piedra, como lo cuenta Germán Arciniega en su inolvidable libro Los Comuneros. Y en toda esa provincia, en el Socorro, en Barichara, en San Gil, empezaron a manifestarse movimientos que estaban primero en el corazón, pero que fueron aflorando. La España se mantenía imperturbable y al lado de la España había unas élites criollas y de españoles puros que no estaban, por supuesto, con los criollos en esa protesta, porque ellos de alguna manera eran beneficiarios de lo que hacían las cortes españolas, la corte española, porque las cortes se llaman allá el Parlamento. Un parlamento que era inexistente porque allá se cumplía la voluntad del rey. Pues en el Socorro surgió precisamente este movimiento popular. Llegaron a la plaza los comuneros. Dice precisamente Arciniegas, borbotón de vocerío que se derrama por las calles vecinas y resuena amenazador en los zaguanes. Es la plebe de los campos que ha venido al mercado y se aburrió definitivamente de los estanqueros. Los estanqueros eran los que reunían en compartimentos estancos cerrados ciertos bienes que no podían ser adquiridos sino comprándoselos a ellos al precio que fijaban. ¡Que viva el rey y muera el mal gobierno! Era el grito de ese momento. Pues a la cabeza de esa turbamulta estaban Ardila, Roque Cristancho, el Cojo Ardila, Miguel de Uribe y la Manuela Beltrán. La Manuela Beltrán, que cruza por la historia de Colombia a través de un día, de un solo día que bastó para su inmortalidad. Van con los sombreros gachos para que se oiga su voz y no se vea mucho su cara. Ya no se soportan más impuestos, no se toleran los guardas, nadie quiere los estancos. Los impuestos. Estamos en vísperas de una revolución. Dice el propio Arciniegas que gritan más las mujeres que los hombres. Piensan los esclavos en su libertad. El indio sueña librarse del pago de la alcabala. Por primera vez se levantan garrotes y machetes. Estamos leyendo a Germán Arciniega en Los Comuneros. Manuela Beltrán hace de cabeza a la chusma y llega hasta las puertas del cabildo. En una tabla está fijada el edicto en donde se anuncian los nuevos impuestos. Las armas reales amparan el papel. Las armas reales son sagradas.
Manuela arranca la tabla y pisotea el edicto. Un clamor de alegría rebota contra las paredes de las casas principales. Sí, señores, no es un simple vocinglerío, no es una turbamulta que se reúne ocasionalmente, es una revolución la que estalla, una revolución la que se llama de los comuneros, que sería vilmente traicionada a las puertas de Bogotá por un arzobispo virrey, por Antonio Caballero y Góngora, que ha partido de España con el virrey Flores, que reemplaza a Manuel Guirior, que sale para un destino mucho más prestigioso y mucho más rico que el de esta pobre Nueva Granada, sale para Lima, para el Perú. Entonces, ¿qué hacer? Buscar un capitán. Aparece Juan Francisco Berbeo, muy a propósito, un hombre que está en la ruina, que tiene muchas dificultades y que es elegido por la multitud que lo aclama, y he aquí convertido a Francisco de Berbeo, a Juan Francisco Berbeo, en el gran capitán de la revolución. Pero se necesitan otros capitanes. El pueblo los busca, nadie aparece, todo el mundo tiene miedo. El pueblo exigen. Don Salvador Plata, que es un hombre muy rico, que protesta, se arrodilla, llora, por Dios, que no lo nombren capitán de esa locura. El pueblo insiste y no tiene más remedio. Son también capitanes don Joaquín Vega, don Diego Ardila, don José Antonio Esteves y don Antonio Monsalve, que son, sí señores, la flor y nata del Socorro. El pueblo tiene líderes y los líderes son los grandes empresarios, los hombres más ricos del Socorro. Todo está presto. Esa turba desordenada que se ordena alrededor de Francisco de Berbeo y de estos capitanes, esa turba que se ha expresado a través de la voz valerosa de Manuela Beltrán, que pasa por los libros de nuestra historia con un solo acto suficiente para inmortalizar su nombre, vendrá sobre Bogotá y luego será traicionada por un arzobispo virrey que los engaña, que les miente, que los disuelve, para que después venga la locura de José Antonio Galán y su muerte en el patíbulo. Es la historia como comienza, con la actitud valerosa, enhiesta, resuelta de las mujeres, representadas por doña Manuela Beltrán. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red, a las 9 de la mañana, 3 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y tejas sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.